ustedes. Sé que algunos son reincidentes de las charlas anteriores, así que, bueno, espero poder satisfacer en este caso las expectativas que ha generado esta nueva presentación, que forma parte de los ciclos de webinar organizados por el Instituto Argentino del Envase. Bueno, ya que hablamos un poco del Instituto Argentino del Envase, vamos a iniciar esto contándoles un poco, perdón, acá se me fue la pantalla. Decía, vamos a ver un poco de qué se trata esta actividad del Instituto Argentino del Envase. Me queda solamente un... Ahora sí. Bueno, les decía, el Instituto Argentino del Envase, para aquellos que no los conocen, que a esta altura del partido creo que deben ser muy pocos, pero es una organización sin fines de lucro, que ya cumplió el año pasado 50 años de actividad, digamos que cuya actividad principal está vinculada obviamente al sector del envase nacional e internacional a través de su vinculación con diversas asociaciones como la ULADE, la PMMI o la World Packaging Organization, y su principal objetivo es mejorar la calidad de vida, respetar el medio ambiente y aportar todo lo que de alguna manera tanto la industria del packaging como la industria alimenticia o farmacéutica o cualquier otra que utilice un envase necesite. Bueno, básicamente los ejes de trabajo del Instituto Argentino del Envase son tres. La educación, de donde forma parte principalmente nuestro posgrado en tecnología de envase y embalaje, que tiene 2 años de duración y ahora, digamos, en función de las circunstancias que estamos viviendo, lo hemos adaptado muy bien y muy rápidamente a la versión virtual. Con anterioridad a esto había un curso de packaging a distancia, que obviamente también, y por la misma razón que les comentaba recién, ha crecido el nivel de participación y tenemos alumnos de varios lugares de Latinoamérica. Y esta parte de educación se complementa con un conjunto de seminarios, webinars y capacitaciones específicas, de acuerdo a necesidades que nos van manifestando la industria, de los cuales yo al final de esta presentación les voy a dar una pequeña agenda para que ustedes lo puedan seguir y vincularse en aquellos que les resulte de interés. En el caso de comunicación, básicamente tenemos el Premio Estrella del Sur, que es un premio a la innovación en envases y embalajes, que ya va por su 18ª edición, con una concurrencia realmente muy importante. Bueno, y después una tradición dentro del Instituto Argentino de Envase, que es la exposición Alimentec, que en el caso de la próxima será en octubre del 2021, y donde también al final de esta presentación le vamos a poder contar un poquito más de detalle de qué se trata y cómo está pensada y desarrollada para el año próximo. Bueno, y después el otro eje colaborativo es todo lo que tiene que ver con asistencia a empresas asociadas y alimenticias en general, en todo lo que tiene que ver con, bueno, reglamentaciones, ensayos, asesoramientos puntuales sobre ciertas temáticas, donde también hay un grupo de trabajo muy importante, reciclado, me estaba olvidando, un grupo de trabajo realmente muy importante que está haciendo permanentemente asistencia a todos nuestros asociados. Bueno, comience cuando va a quedar, después les va a contar Valeria, va a quedar grabado en la página del instituto para que la puedan ver o refrescar algún concepto que no haya quedado del todo claro.
Bueno, esta va a ser nuestra agenda de hacer un paneo general sobre la industria del envase flexible. Vamos a arrancar un poco con algunos datos históricos para que nos ubiquemos. Cuáles son las características de la industria nacional en este sentido, que son, digamos, realmente muy particulares, cuáles son sus procesos principales, y vamos a ver después, bueno, cuáles son las tendencias, es decir, cómo está mirando al futuro la industria, desde mi modesto punto de vista, el año próximo. Obviamente también vamos a ver algunas estimaciones, porque realmente se conoce muy poco, de cómo va a modificar o impactar toda esta problemática de la pandemia en la industria a la cual nos vamos a referir. Bueno, entrando un poco ya en tema. Esto comienza en la década del 60-70, es decir, que estamos hablando de una industria de un poco más de 60 años en el país, que está fuertemente asociada con el desarrollo de la comercialización de productos a través de supermercados, o sea que de esa lata que aparece aquí en la parte superior, donde nosotros concurríamos al almacén a solicitar una cierta cantidad de galletitas, pasamos a el envase que está a la derecha, digamos, es decir que de pasar de comprar unas cantidades a gusto, digamos, a necesidad, desde 100 gramos para arriba hasta kilo, pasamos a comprar una cantidad fija de galletitas, y además, bueno, obviamente pasamos de nuestro almacenero, que era un personaje, digamos, casi entrañable, y en algunos casos hasta formando parte de nuestro vínculo cercano de amistad o de familiar, que, como está haciendo este señor, pesaba lo que nosotros le pedíamos en balanzas de una precisión más que sospechosa, pero bueno, era aceptado en ese momento, a otro personaje que se incorpora a la vida cotidiana nuestra, que es el repositor del supermercado, ¿sí? Entonces, esto es, de alguna manera, el inicio, si bien existían algunas formas de envases flexibles, esto fue lo que le dio el primer espaldarazo y lo que incorporó a nuestra vida, al envase flexible a nuestra vida cotidiana permanente. Pero los supermercados trajeron otra cosa también al país, ¿no? Y estamos hablando de mediados de la década del 60. Acá, para los nostálgicos, la gente joven seguramente no se acordará, pero estos fueron los dos primeros supermercados que operaron en el país, la cadena de supermercados Minimax y el supermercado Gigante, que con su interacción comercial generaron otro fenómeno industrial no menor, que fue la aparición de las famosas bolsas camisetas, ¿sí? De las cuales hace poco tiempo dejamos de utilizar, por lo menos en forma masiva, pero que marcó realmente un impacto industrial y la creación de industrias dedicadas a la fabricación de estas bolsas, que estaban claramente enmarcadas dentro de lo que podemos considerar envases flexibles, ¿sí? Bueno, a partir de entonces, ¿qué pasó? Bueno, vino el Big Bang, ¿sí? Un crecimiento constante y continuo, a pesar de los avatares que nuestro día, ¿sí? Y esto no ocurrió solamente en Argentina, ocurrió en Latinoamérica en general. Esta que les estoy mostrando aquí es una muestra de, una distribución de cómo participa cada tipo de envase a nivel latinoamericano. Es una encuesta de CEPAL de hace un par de años atrás. Fíjense que los envases flexibles ocupan el 28%, ¿sí? Y por una división, digamos, que realizó la CEPAL en su momento, considera los envases de papel flexible, por otro lado, con un 5% más. Con esto estamos llegando a la conclusión que 1 de cada 3 envases que usamos en nuestra vida cotidiana está dentro o enmarcado dentro de la definición de envases flexibles, ¿sí? Bueno, creo que a esta altura del partido todo el mundo sabe lo que es un envase flexible, pero digamos que
para aquellos que no son necesariamente del ámbito y están asistiendo hoy a esta charla, el envase flexible se denomina aquel que, digamos, inicialmente es plano y termina de conformarse o de armarse o tener su forma definitiva en el momento que es llenado, ¿sí? Este crecimiento, digamos, esta situación permanente que se ha sumado hace Juan, relativamente poco tiempo, que es el de la... Sí, sí, te perdón, escucho. Valeria. Se escucha por momentos cortado. ¿Querés apagar tu cámara para probar si es un tema de tu conexión? ¿Cómo no? Déjame un segundo. Un minuto, por favor. ¿Ahora se escucha mejor, Valeria? Sí, vamos a probar, pero sí me parece que se escucha mejor, Juan. Gracias. Ok, no, por favor, gracias a vos. Decíamos que ahora aparece un nuevo empuje hacia la industria del envase flexible, que es la sustentabilidad. O sea, el envase flexible tiene una serie de argumentos, como está mostrado en el dibujo del lado derecho, que hacen que para este tema que está tan en auge hoy en día, que es la sustentabilidad de los materiales, en el caso de la industria de envase flexible tiene una serie de ventajas relativas. Primero, tenemos una reducción de la fuente, digamos, ¿no? O sea, del peso, en realidad. Y por lo tanto, tiene una fuerte incidencia en todo lo que es transporte y distribución, al ser un envase muy liviano, ¿sí? Por otro lado, por supuesto, al ser liviano, tiene una alta relación producto-packaging, que es algo que la industria, en particular la alimenticia, busca mucho, es decir, cantidad de producto en una cada vez menor cantidad de contenedor. Y esto la industria del envase flexible en general lo cumple de una manera muy importante, como vamos a ver después. Después tiene ha mejorado su performance en cuanto a poder aumentar la vida útil de los alimentos que contiene, o de los medicamentos, pero fundamentalmente de los alimentos, con lo cual, bueno, el tema de salvaguardar los alimentos, hacer que haya menos desperdicio, que es otro de los objetivos de la industria alimenticia, también hay un aporte muy importante en la intervención del envase flexible. Y por último, por supuesto, cuando hablamos de materiales que van al relleno sanitario, al ser liviano y tener esa relación de producto-envase muy favorable, lo que de alguna manera depositamos en el relleno sanitario también es proporcionalmente de una cantidad menor. Bien, vamos a hablar un poco de la industria argentina, y debo reconocerles que cuando se me ocurrió investigar esto, me encontré con algunas sorpresas realmente, ¿no? Que quiero compartir con ustedes. Primero, en estos 60 años, hoy por hoy hay unas 250 empresas dedicadas a la fabricación del envase flexible. En su casi totalidad son pequeñas y medianas empresas con 40, 50, 80 personas trabajando, y en su casi totalidad son empresas nacionales, ¿sí? Y en este caso, y esta es una observación mía particular, algunas de estas empresas fueron creadas por lo que podríamos denominar realmente industriales ejemplares, que han hecho historia en la industria nacional, no solamente los dedicados a la industria de envase flexible, sino también las industrias satélites, como pueden ser las tintas, como pueden ser los adhesivos. Es decir, ha habido gente que no conozco a muchos, he trabajado con algunos y no quiero cometer el error de nombrarlos, pero muchos incluso siguen en actividad, a pesar de estos 60 años transcurridos, o sus generaciones, pero realmente es una empresa, es un rubro donde hay una gran diversificación. Después tiene la particularidad
de que aproximadamente entre 5 y 6 empresas concentran el 40% del mercado. Es decir, que el resto, el 60% del mercado, se distribuye en las otras 240 y pico de empresas, donde participan con una proporción menor, pero no por eso dejan de ser dinámicas. Y después vamos a ver algunos números con referencia a esto. Algunas de estas empresas que concentran el 40% del mercado, y además muchas de las que tienen una participación minoritaria, son realmente lo que yo llamo world class plant. O sea, yo he tenido la oportunidad de visitar a varias de ellas, y realmente son plantas que no tienen nada que envidiarle a una planta de Estados Unidos o una planta europea, ¿sí? Acá hay algunas plantas que realmente están a nivel internacional, y como una vez alguien acuñó esa frase, hoy por hoy, cosa que no pasaba en un pasado no demasiado lejano, la planta vende, ¿sí? O sea, hay requerimientos cada vez mayores sobre la inocuidad de los envases, tema sobre el cual me voy a referir brevemente hacia el final, y el tener una planta que esté súper ordenada, limpia y ediliciamente bien concebida para evitar contaminaciones de los envases que fabrica, realmente es hoy por hoy una exigencia creciente, ¿sí? Pero realmente hay una muy buena evolución en este sentido, a ir a plantas de World Class Plant. Bien, el crecimiento anual del mercado en promedio en los últimos años ha sido del 1,5 al 2%, hay algunas encuestas que incluso sobrepasan el 3%, después vamos a ver que hay una causa raíz muy importante que modificó y en mucho la curva de crecimiento. Esto también abre una incógnita de cómo nos vamos a encontrar el año que viene, frente a esta problemática de la pandemia asociada con el fenómeno económico que va a derivar de la misma, pero históricamente esto ha sido un mercado que ha ido creciendo a este nivel año tras año, que no es poco, ¿no? En función de esto. Este es un sector muy dinámico, ¿sí? Y ahora vamos a ver unos números que a mí en particular me parecieron bastante sorprendentes, quizás a otros no, pero a mí me sorprendió. Lo que vamos a ver es, esta es una estadística que me la proporcionaron los dos principales representantes de equipos vinculados a la industria del envase flexible. No están considerando en estos números que estamos viendo Brasil, digamos, justamente porque estas representaciones no tienen campo de acción en Brasil y por lo tanto no están incluidas. Pero empecemos por las máquinas impresoras flexográficas, ¿no? Entre el 2000 y el 2020, es decir, en 20 años de trabajo del sector, ingresaron 149 máquinas de última generación en Argentina. Perdón, en el sector latinoamericano. Es decir, que dentro de Colombia hacia el sur, extrayendo Brasil, es casi una máquina cada 2 meses, ¿no? Estamos, por supuesto que las máquinas ingresadas en el año... Hola. Las máquinas ingresadas en el año 2000 ya quizás no sean consideradas hoy, o 2001, 2002 o 2003, no sean consideradas hoy de última generación, pero en el momento que ingresaron lo eran, ¿no? Esto habla un poco de la dinámica del sector, ¿sí? En cuanto a laminadores, estamos hablando de 10 máquinas por año, es decir, casi una laminadora por mes. Y en el caso de confeccionadoras de bolsas, casi 2 máquinas por mes, ¿sí? En los últimos 20 años. Si nosotros circunscribimos eso a nuestro país, que ha sufrido embates y variaciones económicas, 20 años en la Argentina es un montón de tiempo, entonces parecería mostrar que este sector corre en paralelo un poco a las vaivenes económicos y siempre mantiene esta tendencia clara de mejorar tecnológicamente su equipamiento, ¿sí? Cuando hablamos de este ingreso de impresoras y laminadoras y confeccionadoras de bolsas, no están consideradas en estos números
la producción nacional de estos equipos. O sea que en general podríamos decir que también es un sector, digamos, estos números son aún mayores si consideramos la producción nacional de estos equipos. Después hay otro, esta es una estadística de Smith-Pirá, que es desde el 2018, ¿sí? Que marca también una tendencia muy clara y particularmente diferencial para nuestro continente, comparativamente con otros mercados que uno parecería decir, o parecería a priori decir que están creciendo mucho más que nuestro continente, ¿no? Estas columnitas están marcando el incremento de ventas año tras año, en 2009, 2013, 2014 y 2019, de máquinas flexográficas ingresadas al mercado del envase flexible. Si ustedes se fijan, de este lado, esto es Europa, esto es Norteamérica y esto es Asia, ¿sí? En el caso de Norteamérica hubo un descenso muy brusco, yo creo que un poco por saturación del mercado. En el caso de Europa casi una estabilización, en el caso de Asia lo mismo, pero en el caso de Latinoamérica, como ustedes pueden ver, el crecimiento se mantuvo y superó el 2019 las ventas de equipos destinados a la impresión flexográfica, que está, por supuesto, íntimamente ligado a la industria del envase flexible, de una manera considerable, ¿sí? Esto un poco para mostrarles lo dinámico del sector y el permanente perfeccionamiento o mejoramiento de los equipos que utiliza. Bien, ya que hablamos de los procesos, vamos a hacer rápidamente una introducción a cuáles son los procesos que abarcan los envases flexibles. Obviamente, digamos, no todas las empresas cumplen necesariamente con estos 3 procesos que estamos mencionando aquí. Digamos, hay muchas empresas que se concentran en solamente estos 3 centrales. Vamos a hablar rápidamente de lo que es cada uno, la extrusión o la coextrusión, que es, como vamos a ver más adelante, la que ha ganado terreno en las últimas décadas frente a la extrusión simple. Todo lo que es el desarrollo o la preparación de la información digital para confeccionar las planchas de impresión y la impresión misma, todo lo que son los procesos de laminación, o sea, la vinculación de 2 películas plásticas, en general una impresa, mediante la colocación de un adhesivo, todo lo que es corte y refilado para fabricar una bobina, y muchas de las empresas que mencionábamos pertenecientes al sector terminan su trabajo con un tema de confección del envase, ¿sí? O sea, terminar haciendo una bolsa o algún tipo de contenedor, digamos, que va a ser llenado en una etapa posterior. La industria del envase flexible tiene como común denominador la complejidad, ¿sí? O sea, la persona que está a cargo de la parte técnica, o que en muchos de los casos es básicamente el propio, el dueño de la organización, tiene se enfrenta diariamente a una situación compleja. ¿Compleja por qué? Porque, bueno, hay que conocer de materiales, digamos, básicamente si hablamos de una empresa que hace las 5 operaciones que veíamos antes, hay que conocer el proceso de extrusión con mucho nivel de detalle, que no es un proceso simple. Hay que conocer laminación, hay que conocer cómo combinar los materiales tanto de extrusión como de laminación para tener o cumplir los requerimientos de los envases, que son cada vez más crecientes, sobre todo en procesos de barrera. Cada vez es mayor la presencia de estructuras múltiples, o sea, no el tradicional 2020 de BOPP, sino que hoy estamos viendo cada vez crecientes en el mercado, estructuras cada vez más complejas, justamente con el objetivo de prolongar la vida útil del alimento que contiene. Después tenemos el tema de la impresión, después vamos a ver que hay una preeminencia de flexografía frente al hueco grabado, pero en cualquiera de los casos
digamos, la complejidad que hoy en día tiene todo el proceso de preprensa para llegar a un fotopolímero que cumpla con las expectativas de calidad que hoy por hoy tiene toda la industria consumidora de envases flexibles, hizo que cada vez sea mayor la cantidad de empresas que deriven o deleguen esa actividad de preprensa hacia especialistas que terminan con el copiado de planchas, y de alguna manera revertir el modelo que era antes integrar el proceso de preprensa y de fabricación de las planchas dentro de la misma empresa que fabricaba los envases flexibles. Esto fundamentalmente es porque la tecnología se ha ido complicando, los softwares son cada vez más complicados, más caros y se renuevan de manera continua para manejar imágenes, de modo tal de que esto ha llevado a una tercerización clara, en la mayoría de los casos, en el proceso de preprensa. Y después tenemos por último el tema de confección y refile, o sea, la fabricación de bobinas o de productos terminados. En el caso de bolsas vamos a ver que hay ciertos y determinados mercados acotados, pero no por eso menos exigentes. Y en el caso de las bobinas hay aplicaciones cada vez más diversas, pero ha habido también un claro aumento en la velocidad de utilización de los envases flexibles en las máquinas llenadoras, con lo cual las bobinas tienen que ser cada vez más perfectas, ¿sí? Entonces después vamos a ver cómo ha habido una evolución también en todo lo que es el refilado de las bobinas madre para confeccionar las bobinas que van a ir a conformar los envases en la máquina llenadora con una precisión. O sea, hoy por hoy el mercado requiere bobinas parecidas a una columna de yeso, digamos, en función de no generar problemas en la etapa del llenado, ¿sí? Bueno, esta complejidad ha hecho que haya aparecido una disyuntiva, digamos que podemos simbolizarla con este diagrama, es decir, antes alcanzaba con un generalista, alguien que conociera medianamente cada uno de estos procesos que rápidamente les fui contando. Hoy por hoy eso se está modificando de alguna forma y ya el generalista tiene que abrirle paso a un cierto grado de especialización. Podemos pensar en un ejemplo que sería el médico de familia frente al especialista, digamos, hoy por hoy se necesita en esta industria el cardiólogo, el gastroenterólogo, ¿sí? Las personas que específicamente se aboquen a uno de esos temas, digamos, y digamos, todo esto coordinado con algo que agregó también una complejidad, que es la gestión, ¿sí? O sea, hoy por hoy en la industria del envase, bueno, las normas de gestión de calidad ya hace mucho tiempo que están implementadas, y en el 2015 han sufrido una nueva vuelta de tuerca sobre el grado de exigencia a la gestión de calidad, y acompañado por las normas de gestión ambiental, que cada vez son más exigidas por la industria en general, y por las normas de inocuidad, que también es una tendencia creciente de la industria alimenticia y farmacéutica hacia la industria del envase, ¿sí? Entonces, todo esto hace que cada vez el tema de, del manejo o la operación de una planta de envases flexibles requiera cada vez más especialistas era la extrusión, ¿sí? Para los que no están en el ambiente, digamos, extrudar significa obligar a un material, en el caso de los plásticos en estado fundido, a adquirir la forma de una matriz, ¿sí? Tradicionalmente la extrusión era simple, como está mostrado aquí, donde había un tornillo único que alimentaba la matriz. Esto últimamente, dado las enormes ventajas que tiene la coextrusión frente a la extrusión, básicamente una reducción de espesores para iguales propiedades mecánicas frente a una monocapa, hizo que la industria en general, que está integrada en los 5 procesos que les mostré al principio, se volcará claramente hacia los procesos de coextrusión, ¿sí? Hoy hay una enorme cantidad de coextrusoras funcionando
funcionando, y muchas de ellas con lo que se llaman materiales barrera, es decir, con la posibilidad de extrudar materiales que hagan que el resultado final sea mucho más protector para el envase en muchas de sus exigencias. La extrusión, como dijimos, no siempre forma parte de la industria del polietileno, digamos, y ha habido muchas empresas que han abandonado el tema de la extrusión para dedicarse a nichos de mercado y a la creciente aparición y necesidad de utilización de otras películas, como podemos mencionar los distintos poliésteres o poliamidas bioorientadas, es decir, hay hoy por hoy una presencia muy fuerte en el envase flexible de estas películas, el polipropileno mismo. Entonces, esto ha quedado, el tema de extrusión ha quedado en los transformadores tradicionales, que abastecen mercados, digamos, que podrían denominar los commodities, como pueden ser los envases de azúcar, los congelados, las bolsas para pañales o el papel higiénico, ¿sí? Es decir, hay como una especie de división donde hay empresas que se han dedicado fuertemente a estos commodities y otras que han elegido el camino de las especialidades, los multilaminados y algunas otras envases que les voy a mostrar a continuación. Esto también motivó este abandono, digámosle así, de la integración de la extrusión a la industria del envase flexible, hizo que también se crearan especialistas en extrusión, es decir, empresas dedicadas pura y exclusivamente a la extrusión de polietileno, que son justamente las que abastecen a las láminas a la industria del envase flexible, porque evidentemente el polietileno se sigue usando como película y en forma muy importante. Bien, vayamos un poco a los procesos de impresión de envases flexibles. Esto, bueno, lamentablemente esta muestra que les estoy presentando tiene un error, que es este signo porcentual. En realidad esta es una estadística que hizo la revista Empaque y Embalaje sobre 140 empresas, es decir que alrededor del 40 o 50% de estas empresas dedicadas a la fabricación de envases flexibles utilizan la flexografía convencional como método de impresión, ¿sí? Seguido muy de cerca por, digamos, un poco alejado, perdón, el hueco grabado. ¿Por qué la empresa del envase flexible en general eligió la flexografía como método de impresión? Bueno, básicamente por tres cosas que son bastante conocidas. Los lotes son cada vez más cortos y esto hace que el fotopolímero pueda ser reemplazado con mucha mayor facilidad y menor costo que un rodillo de hueco grabado. Un acercamiento impresionante en cuanto a calidad a lo que antes solamente el rostro grabado, hueco grabado era capaz de lograr, y fundamentalmente porque es una actividad, la impresión flexográfica, que ha tenido y tiene una innovación permanente y últimamente se ha motorizado de una manera muy, muy significativa. Fíjense que esto es una estadística de AB Flexologics, que es una consultora estadounidense. Esto es, digamos, de alguna manera, cómo es la participación de los distintos continentes en la impresión flexográfica. Y fíjense que Latinoamérica está participando solamente con un 3%, ¿sí? Frente a valores de ser mayores al 20% en Norteamérica y Europa y casi un 40% en Asia. Esto lo único que a mí por lo menos me indica es que Latinoamérica tiene un potencial de crecimiento en flexografía enorme y que seguramente lo vamos a ver pasmado en una participación creciente de este sistema de impresión en nuestros envases flexibles. Bien, entonces, ¿qué es lo que o que podemos esperar y qué ha habido últimamente de cambios en los procesos flexográficos? Bueno, primero la aparición de nuevas tramas, ¿sí? O sea, aparecieron formas que, entre ellas las que están viendo en las imágenes,
el punto tramado, la trama bellísima, que han de alguna manera generado un salto de calidad de la impresión flexográfica muy importante y que la puso a competir más. A esto le podemos sumar que, como dijimos, no solamente la industria evoluciona, sino que también fundamentalmente, referido a este tema que estamos tratando, es la incorporación de tecnología en el proceso de procesamiento de imágenes. ESCOR recientemente ha incorporado el Print Control Wizard, que es algo realmente muy revolucionario, fundamentalmente porque a partir de una prueba de impresión que en el ambiente se conoce como huella de máquina o fingerprint, procesa todas las imágenes y genera una curva compensatoria de la deformación de puntos casi sin la intervención de un ser humano, digamos, ¿no? O sea, y con una precisión enorme. Bueno, todo esto ha ido sumando, digamos, para generar un salto de calidad, sobre todo en los últimos años, en las impresiones flexográficas. Añado por una estandarización del proceso de impresión flexográfico dentro de la industria de los envases flexibles. ¿Qué me refiero con estandarización del proceso? Digamos, para muchos será una palabra que han escuchado mucho y que han visto mucho. Yo, por suerte, he tenido la posibilidad de acompañar algunos procesos de estos de estandarización con unos resultados realmente muy, muy interesantes. Significa que de la enorme cantidad de variables que tiene una impresión flexográfica, bueno, acotar todas aquellas que realmente se puedan acotar, ¿no? Es decir, arrancando con el laboratorio de tintas y estableciendo protocolos hasta para la dilución, con mediciones y determinaciones de variables importantes en las tintas, como pueden ser, obviamente, la viscosidad, el tiempo de secado, todo eso enmarcarlo dentro de un protocolo de envío de la tinta a la máquina. Sumado esto a que, por supuesto, ya las comparativas tanto en dos variables importantísimas del proceso flexográfico, como pueden ser la intensidad de color, o en el caso de tramas, la ganancia de puntos. Hoy por hoy, cualquier empresa medianamente tecnificada realiza estas mediciones de manera instrumental, a través de un espectrofotómetro, y ya la comparación y subjetividad está desapareciendo. De alguna forma, una frase que yo escuché hace ya un tiempo, pero que siempre repito porque me parece sumamente representativa, la flexografía dejó de ser un arte y pasó a ser una ciencia, ¿no? O sea, dejó de tener importancia en forma relativa cada vez más la opinión, la subjetividad, y ahora la flexografía realmente se maneja como una ciencia donde se manejan números, se manejan tolerancias, y esto ha generado algunos resultados realmente importantes, no solamente para el fabricante de envases flexibles, sino también para los usuarios, digamos, ¿no? Que han podido contar con una uniformidad en las impresiones que hasta hace relativamente poco tiempo atrás no era lograble. Después tenemos la gama extendida, que para los que no conocen la temática es pasar de, digamos, los 4 colores fundamentales de la cuatricromía a una opción de 7 colores. Esto, digamos, yo creo que es una idea que ya tiene unos cuantos años, pero ahora ha surgido con más ímpetu, con más fuerza, y nosotros ya en nuestro mercado hay envases que están impresos utilizando esta tecnología. Ha habido un aporte muy interesante de la parte de tintas con respecto a la gama extendida, y también un aporte muy, muy importante con respecto a los procesadores de imágenes, o sea, los que se dedican al negocio de la generación de planchas de impresión. La gama extendida yo creo que es una respuesta de la impresión flexográfica hacia la
amenaza de la impresión digital, de la cual vamos a hablar rápidamente, digamos, ¿no? Bueno, en cuanto a laminación, vemos cada vez creciente máquinas duales, es decir, máquinas que pueden manejar la laminación con o sin solventes de manera alternativa, sin demasiados cambios, velocidades de laminación cada vez más rápidas, cada vez mayor seguridad en el proceso de laminación, o sea, cada vez es menos probable encontrarse con un envase en el mercado o con una problemática en el cliente en el momento envasado de laminados. Esto también tiene que ver con una fuerte innovación en la parte de adhesivos, que ha permanecido activa en estos tiempos aportando nuevos materiales y nuevas soluciones. Y fundamentalmente, si nos referimos a la impresión digital tiene una fuerte presencia en la banda angosta y creciente, pero sin embargo en lo que se llama banda ancha, es decir, de 600 metros de ancho para arriba, aproximadamente, los convertidores que usan banda ancha siguen apostando a la flexografía, ¿sí? Entonces, digamos, sin embargo hay, como yo digo, siempre grandes jugadores que están empezando a entrar a esta temática de la impresión digital en banda ancha, ¿no? O sea, Epson, ahí tienen un prototipo de Epson, digamos que fue probado exitosamente. Aquí abajo tienen la Indigo HP de Hewlett Packard 20000, que es de alguna forma la pionera, la primera que logró imprimir de bobina a bobina digitalmente, digamos, o lo que, digamos, creo que marcó un hito, es la Asociación de UTECO, que es una empresa dedicada tradicionalmente a la impresión flexográfica y rotograbado, con un joint venture con Kodak para generar una impresora de alguna manera mixta, con algún cuerpo flexográfico, pero con una impresión digital. Esto es un prototipo que se iba a presentar en Drupa. Drupa se suspendió por el problema que todos conocemos, pero bueno, de alguna manera las limitaciones de la impresión digital siguen siendo, a pesar de que ya tiene unos años, la velocidad de impresión. O sea, esta máquina de UTECO, yo digamos, no la he visto funcionar, por supuesto, pero habla de 120 metros, con lo cual ya se está acercando a los valores considerados aceptables para una máquina impresora. Queda por resolver el tema tintas, que todavía sigue siendo un ítem de un costo muy alto para la impresión digital. Sin embargo, bueno, todo lo que es tecnológico de alguna manera en algún momento encuentra solución. Yo creo en particular que de alguna manera estos dos sistemas de impresión van a convivir en el envase flexible en algún futuro no demasiado lejano, es decir, que el convertidor va a tener las máquinas flexográficas para a 600 metros por minuto, imprimiendo volúmenes muy grandes, y también va a tener un sector de impresión digital donde abastezca mercados mucho más pequeños y hasta casi, diría, personalizados, ¿verdad? Bien, después tenemos corte y refile, que siempre fue el patito feo de todo este proceso, ¿sí? Y sin embargo, si nos ponemos a verlo con una mayor objetividad, es en definitiva el producto final que muchas de las empresas, como les comentaba antes, están comercializando, ¿no? O sea, el corte y refile hoy por hoy está llegando a los 800.000 metros por minuto. La precisión, como decíamos anteriormente, que requiere hoy el corte de una bobina madre para tener bobinas hijas, que son las que va a utilizar la industria alimenticia, es cada vez más exigente, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, en corte y refile conviven además tanto equipos nacionales como importados, y como vamos a ver hacia el final de esta charla también, con una incorporación tecnológica muy importante en los últimos años, fundamentalmente motorizado por estas dos razones, ¿no? Bueno, y también tenemos el tema de confección, es decir, el armado de una bolsa que va a ser llenada después en el cliente. Acá tenemos mercados muy concentrados, todo lo que es higiene personal, es decir, pañales, toallas femeninas,
las pet food, donde hay muchas empresas que fabrican pet food y compran la bolsa ya confeccionada, y en particular el Doy Pack o el Standing Pouch, o esas bolsitas que nosotros compramos para conteniendo mayonesa o salsa, de la cual vamos a hablar en particular. Muy bien, ¿cuáles son los desafíos? Esto es una publicación de la revista Empaque y Embalaje. ¿Cuáles son los mayores desafíos que debería tener por delante la industria latinoamericana? Esto, por supuesto, fue de alguna manera relevado anterior a la pandemia. Materias primas importadas. Muchos de los países latinoamericanos han sufrido procesos de evaluación que hacen que las materias primas que utilizan, si no son de origen nacional, evidentemente van a tener impacto en sus costos muy importantes, ¿sí? Después, como veíamos, un mercado que en particular en la Argentina, como les mostré al principio, está muy atomizado, entonces hay una competencia creciente. Hoy, digamos, es común que un usuario de envase flexible tenga 2, 3 y hasta 4 proveedores distintos para sus distintos productos, de modo tal de que esta es otra precuela. Y esto no pasa solo en Argentina, sino que pasa en muchos países latinoamericanos. Y por último, que es otro tema que justamente tiene que ver con lo que mencionábamos recién de la tecnificación permanente, bueno, digamos, asociado a lo que es el número 1, la dificultad de acceder a últimas innovaciones tecnológicas, fundamentalmente por el precio que están teniendo relativos, en función de la moneda que circula en cada uno de estos países, el euro o el dólar, que son los principales abastecedores de equipos para la industria del envase flexible. Muy bien, y para ir de alguna manera cerrando esta presentación, vamos a ver qué pasa si nos asomamos a la ventana del futuro, ¿sí? Y como dije al inicio de esta charla, qué es lo que, cuánto va a impactar el COVID en esta industria. Bien, esta industria básicamente se va a sustentar haciendo o incluso teniendo en consideración el COVID, en estos 5 pilares, ¿sí? Un crecimiento sostenido, digamos, basado en su historia y basado en algunos argumentos que les voy a mostrar inmediatamente, sustentabilidad e impacto ambiental, mayor protección del contenido y mayor inocuidad en los procesos de elaboración, una adaptación al e-commerce, cuestión que vamos a ver, seguramente va a modificar y mucho la industria del packaging en general y la del el envase flexible en particular. Y después, como estamos hablando de una industria, no va a escapar la industria del envase flexible a algunos elementos de la industria 4.0, algunos de los cuales ya los estamos viendo en el mercado de equipos, ¿no? Bueno, crecimiento sostenido. Acá hay una locomotora, ¿sí? Que es la que ha impulsado durante los últimos 4 o 5 años a la industria del envase flexible, con un crecimiento en países como en México, que en el 2018 fue del 26%, que es el standing pouch, ¿sí? El envase flexible, autosostenible, digamos, que ha hecho realmente una irrupción en el mercado muy, muy importante, y básicamente motivado por 2 razones, ¿sí? Que es el reemplazo de envases rígidos por esta situación de envases flexibles y lo que yo denomino refill o rellenado doméstico. A esto le podemos sumar una situación no solamente de ahorro económico y de practicidad, sino también un aspecto ambiental, ¿no? Acá tienen una comparativa muy interesante de cuál es el impacto ambiental para contener 1 kilo de café, ¿sí? Si usamos un envase flexible, si usamos un envase rígido de polietileno de alta densidad o si usamos un envase de hojalata, ¿sí? Fíjense como todos los números son particularmente favorables hacia el envase flexible, y esto hoy por hoy tiene una importancia muy grande, ¿sí? O sea, el primero es el consumo de agua, el segundo es la emisión de gases, el tercero es
el consumo de combustibles no renovables. Esto cada vez tiene más incidencia a la hora de elegir un tipo de envase, o sea, cuál es el impacto ambiental, cuál es la huella de carbono, y en esto el envase flexible, en particular el que veíamos recién, tiene números muy favorables, ¿sí? En consecuencia, bueno, esto hizo que haya muchos ejemplos, algunos de los cuales, digamos, les voy a mostrar ahora, que estas son góndolas de un supermercado argentino, donde conviven un envase rígido de vidrio con su tapa tradicional y un envase flexible a su lado, conteniendo el mismo producto, ¿sí? Esto lo podemos ver seguramente en montones de ejemplos en nuestras góndolas actuales. Y la otra es esta, ¿no? La de el refill doméstico. Yo compro primero este envase plástico con un gatillo y muy elaborado y con un peso considerable, y una vez que se me vacía no compro otro, sino que voy a buscar un repuesto en standing pouch para poder rellenar ese envase en mi domicilio con el consiguiente ahorro de materiales y de costos asociados, ¿no? Bien. Esto hace que esta generalización nos brinde hoy por hoy en el mercado pintura artística envasada en standing pouch, aceite lubricante, ¿sí? Y algo que en particular a nosotros los argentinos nos interesa, a algunos más que otros todavía, que es el vino, ¿sí? O sea, ¿tendremos vino en standing pouch? Bueno, hay gente que piensa que sí, ¿sí? Y está desarrollando, este es un diseño italiano donde propone el envasado de vino, imitando la forma de una botella, en un packaging flexible. Incluso bidones, ¿no? No solamente hablamos de envases pequeños, sino que hay desarrollo, fue, digamos, apoyado o regenteado de alguna forma por Dow. Es un bidón, en este caso es un anticongelante para parabrisas, y de una capacidad de 3 litros, o sea que también estamos en condiciones de esperar la aparición de estos bidones flexibles en cualquier momento en nuestro mercado. Muy bien, con respecto al impacto ambiental, que como dijimos es una variable que cada vez tiene más peso, hay 3 ejes que deben ser considerados en el envase flexible, es decir, que se van a desarrollar. Los monomateriales, el impulso a la economía circular, con algunas ventajas relativas en función de algunas organizaciones que ya han establecido hasta incluso ciertas normativas para el desarrollo de envases flexibles, y las películas biodegradables, ¿sí? Estas son las 3 cosas que de alguna manera vamos a tener que tomar en consideración mirando hacia el futuro de los envases flexibles. En cuanto a monomateriales, ya tenemos el Innat de Dow, que es esa bolsa de alimento para perros, que tiene un brillo muy parecido y a los ojos del consumidor habitual tiene la apariencia similar a un laminado, digamos, pero es un monomaterial. El monomaterial obviamente está apuntando a facilitar las técnicas de reciclado, que hoy por hoy tienen un inconveniente frente a los laminados tradicionales que manejamos. Después tenemos los envases, también standing pouch de polipropileno. Esto en función de nuestros vecinos de Brasil han hecho un acuerdo tecnológico con Dow y se han quedado con todo el negocio de polipropileno de Dow, con lo cual, digamos, ya hoy en el mercado argentino podemos disponer de ciertas películas de polipropileno con una barrera lo suficientemente alta, particularmente a la humedad, que le permite contener por sí mismo y darle una vida útil a los productos adecuadas y parecidas a las que un laminado le da. Y después tenemos, si vamos allá a cosas más elaboradas, las películas con deposición de una capa inorgánica, es decir, básicamente son películas de poliéster o de poliamida. Este es el GL Film, es un desarrollo de Topan, donde hace una deposición de óxido de aluminio o óxido de silicio, con lo cual tenemos un material de altísima barrera, muy parecida a lo que puedo lograr, por ejemplo, con un foil de aluminio,
con las ventajas de ser transparente y con la ventaja de poder meterlo en un microondas sin tener ningún tipo de dificultad, ¿sí? Bien. Bueno, después, la economía circular, algo que seguramente ustedes ya han escuchado en más de una oportunidad. O sea, la humanidad rápidamente está pasando de una economía lineal, es decir, extraer, fabricar y tirar, a una economía circular, ya de hace un tiempo, que es fabricar, usar y reciclar, ¿sí? O lo van a encontrar en alguna bibliografía, pasar de la cuna a la tumba, de la cuna a la cuna, digamos, un poco el renacer de los materiales, ¿sí? En futuras aplicaciones. O sea que esto aplicado en el caso específico de los envases son materias primas que constituyen envases, todo lo que es la distribución, el retail, o sea, la comercialización, el usuario, y aquí, bueno, hay una parte que se deriva al relleno sanitario, a la incineración, a otro tipo de utilización o descarte, pero, digamos, la idea es que esto, de alguna manera, esta comunicación entre el usuario y el reciclo se haga cada vez más frecuente y fluida, y que podamos completar este círculo virtuoso, ¿sí? Para esto, básicamente, la industria de los envases flexibles está trabajando fuertemente con los proveedores de materias primas, después vamos a ver algún ejemplo, de modo tal de poder generar algunos materiales que favorezcan, ya pensando no solamente en su performance como envase, sino también en su performance como reciclo, que se puedan reciclar con cierta facilidad o separar con cierta facilidad. Y por supuesto también está la interacción con los usuarios, ¿sí? O sea, hay por lo menos 3 multinacionales que yo conozco en el país que están colaborando con la industria del envase flexible como para recuperar el ácido utilizado, poder ser reciclado con cierta facilidad. Es decir que antes hablábamos de 3 R's, ustedes se acuerdan, reusar, reciclar, etc. Ahora ya hablamos de múltiples R. Repensar todo este círculo, rediseñarlo para reusar los materiales, reparar de alguna manera aquellos envases o este mismo circuito de forma tal de que se convierta en un círculo virtuoso, remanufacturar parte de lo que yo fabrico, recuperar y reciclar. O sea, de 3 R's, que en algún momento también fueron 4, ahora ya estamos hablando de múltiples R's, que en definitiva pueden resumirse en esta frase, ¿no? O sea, los envases flexibles hoy en día tienen como punto u objetivo a futuro ser diseñados para que puedan ser incluidos dentro de este círculo de economía circular y puedan de alguna manera integrarse y que sea mínima la proporción que termina siendo descartada en este círculo de utilización y consumo, ¿no? Digamos, les decía que los envases flexibles tienen alguna ventaja porque ya hay una organización, aquí tienen la página para aquellos curiosos que quieran interesarse un poco más en esta temática, cuyo lema o resumen podría ser envases flexibles nacidos para ser reciclables. Y de alguna manera esta organización CEFLEX determinó cuatro polos a los cuales la industria del envase flexible se tiene que dirigir. Y esto no es que tiene un tiempo acotado, en algunos casos se está hablando del 2025, otras del 2030, pero yo me inclino a pensar que va a ser más cercano al 2025, que es el 90% del envase tiene que estar constituido por polietileno o polipropileno. Esto de alguna manera cerraría con el tema que veíamos recién de los monomateriales. La densidad tiene que ser mínima, o sea, conservar y mejorar y optimizar esta variable de peso, de relación peso-volumen que los envases flexibles tienen. Descartar los productos clorados en la incorporación de películas flexibles, como el PVC o el PVDC, justamente por los problemas que son conocidos de la presencia de cloro en los procesos de reciclado o incineración, y que los polímeros barrera no sobrepasen el 5% de la estructura, ¿sí? Con lo cual esto hace que evidentemente estos materiales que constituyen el 90% tienen que necesariamente evolucionar
para poder satisfacer las barreras necesarias que hoy por hoy se le estamos otorgando a nuestros envases flexibles con polímeros barreras en una proporción que es bastante más grande que el 5%. Bien. Los materiales biodegradables, ¿no? Esto es otro de los caminos que seguramente recorrerá la industria del envase flexible en muy corto lapso de tiempo. Esta fotografía de una extrusora Brown fue tomada en Andina Pac en el año 2019 y estaba procesando PLA. O sea, ya no hablemos de Japón ni de Alemania, en Colombia ya el PLA es una realidad y se está extrudando, como podemos ver en esa imagen, ¿sí? Bueno, esta es una proyección que hizo Dijkstrom Argentina de participación. Las columnitas celestes son la participación de los bioplásticos en desmedro de las columnas naranjas, que son los plásticos convencionales, ¿sí? O sea, usando como materia prima los hidrocarburos del petróleo y del gas natural. Bueno, acá para el año próximo ya pronosticaban un 12%, esto en principio entiendo que no se va a llegar, pero sí creo que vamos a tener un 5% en el mercado, depende de cómo salga la industria, insisto, con el tema de la pandemia y la crisis económica, pero bueno, digamos, lo que sí es cierto que esta tendencia con mayor o menor intensidad va a ir viéndose en el mercado de los envases flexibles. Otro tema que también yo mencioné muy rápidamente al inicio de esta charla es la inocuidad en el proceso. Digamos, las normas que los entes certificadores y los programas de gestión de la inocuidad, que antes eran casi exclusivamente métier de las industrias alimenticias, hoy ya incluyen el packaging. Y es absolutamente lógico, porque, digamos, si nosotros vemos el círculo o la cadena de valor de un alimento, evidentemente en el envasado, en el transporte y en la venta, e incluso en el consumo, hay una participación muy fuerte de los envases, y entonces cuidar la inocuidad de los alimentos no puede estar totalmente ajena de cuidar la inocuidad de los envases, ¿sí? Entonces, el fenómeno de inocuidad, acá en Argentina ya yo conozco varias empresas ya certificadas con las normas correspondientes de gestión de la inocuidad. Y después en la foto, digamos, otro concepto que está ingresando fuertemente en los equipos que utiliza la industria del envase flexible es el diseño higiénico, ¿no? Es decir, la máquina concebida, digamos, como para facilitar su limpieza, facilitar la no contaminación accidental del producto que está manejando. Este ejemplo es una refiladora de Brasil, ¿sí? Tradicionalmente, para los que están en el sector, recordarán que la salida de la bobina hacia el bobinador, una vez refilada, se hacía por debajo. Y era un punto crítico que todos los auditores de normas de gestión de la inocuidad cuestionaban, porque decía que pasaba muy cerca del suelo, que podía levantar polvo o impurezas en el pasaje a velocidad en esta zona, y por lo tanto, fíjense que las refiladoras modernas, y no estamos hablando de una máquina japonesa ni alemana, sino que este es un producto brasilero, ahora ya recorre, alejada del piso, y va hacia el bobinador, ¿sí? O sea, esto es una muestra de que la inocuidad es cada vez más importante para la industria del envase flexible. Bueno, después tenemos el e-commerce, vamos a ver cómo se adapta a comercializar los productos a través de una compra virtual. Aquí les dejo una frase que dijo Luis Arévalo, que es el director de Ingeniería y Packaging para el grupo Colgate, perdón. Esto lo dijo el año pasado en Colombia también. Todos los productos, así de tajantes, ¿no? Todos los productos alimenticios y de higiene personal se van a comercializar digitalmente, ¿no? O sea que esto parece ser una no vuelta atrás. Hay algunos ejemplos que nos indican, digamos, que esto ocurre así. La semana previa a Navidad en el 2019 en Nueva York es considerada a nivel mundial como la semana donde más productos se comercializan, o donde el movimiento comercial
es enorme, ¿sí? Bueno, el 50% de los productos de la Navidad 2019 fueron comprados a través de un sistema de compra virtual, ¿sí? Por supuesto, después sobrevino, desgraciadamente, esta pandemia, hubo un 300% de aumento en la compra digital, y una empresa dedicada al estudio de marketing y tendencias de industria alimenticia, que es Euromonitor, dice que de este 300%, solamente algunos de nosotros vamos a volver a comprar de manera tradicional. O sea, de alguna forma hay mucha gente que a raíz de la pandemia descubrió el e-commerce, y probablemente, digamos, no en su totalidad, pero sí siga comprando de alguna forma por conveniencia, por facilidad, porque se dio cuenta de que el sistema es confiable, y por un montón de argumentos, de facilidades, y esto hace que el e-commerce sea una realidad a la cual el envase flexible se va a tener que enfrentar. Si ustedes entran hoy en día en una página de Mercado Libre, por ejemplo, o incluso de algunas cadenas de supermercados, ya están vendiendo kits de alimentos, ¿sí? O sea, no solamente nos venden la botella de aceite o el paquete de fideos, sino que nos venden un conjunto de alimentos justamente para facilitar el tema del e-commerce, y creo que esa función va a obligar al envase a adaptarse al envase de transporte, y fundamentalmente generar algunos cambios en su, quizás no le demos tanta importancia al aspecto, y sí a su capacidad de adaptación, de la venta y distribución a través del e-commerce. Bueno, y para ir terminando, tenemos la industria 4.0, ¿sí? O sea, de nuevo, la industria 4.0 está vinculada, digamos, no vamos a entrar en muchos detalles, en la Internet de las cosas, en que las máquinas se autodiagnostiquen, se comuniquen, digamos, bueno, esto, y por supuesto la robotización es una de las fundamentales presencias que vamos a ver cada vez más en la industria 4.0, a una velocidad de cambio muy grande, ¿no? Si me permiten, voy a tomar las palabras de un entrevistado de Andrés Oppenheimer, que es un periodista argentino que está radicado en Estados Unidos, que ahora tiene un programa en CNN. Uno de sus entrevistados a nivel industrial dijo que, bueno, que la empresa del futuro va a tener solamente un humano y un perro. El humano va a ser el encargado de alimentar al perro, y el perro encargado de evitar que el humano toque las máquinas, ¿sí? Esto parece ser un chiste, de hecho lo es, pero creo que es el camino al cual vamos a ir, ¿no? O sea, vamos a ver cada vez más presencia robótica. De hecho, hay ya algunas empresas de envases flexibles que utilizan la robotización en la última etapa del proceso, es decir, la bobina, una vez salida de la refiladora, es empacada y colocada en un pallet por un robot. Digamos, hay ya máquinas impresoras que realizan el cambio de mangas, de modo tal de que esto es una vuelta sin vuelta atrás. Esto lo vamos a ver incorporado permanentemente a nuestra industria naturalmente, como también las máquinas autónomas, ¿no? O sea, que se van a comunicar, las Near Field Communication, máquinas que se comuniquen con un celular inteligente y nos informen de cuál es la performance que está teniendo en ese momento, qué defecto o qué problema tiene algún dispositivo, cuándo debo hacerle el preventivo a cierto sector, si los niveles de lubricación están bien. O sea, eso que antes nos obligaba necesariamente a hacer un preventivo tradicional parando la máquina, bueno, esto nos lo va a comunicar directamente la máquina día a día, o todas las veces que nosotros queramos, simplemente acercándolos acercándole un dispositivo inteligente a ese tipo de máquinas, ¿no? Como resultado de esta pandemia, por ejemplo, hay un artículo muy interesante, hay una máquina que fue laminadora de origen europeo, que fue montada integralmente
por personal de la empresa, sin más que la asistencia virtual o distante de los técnicos que fabricaron la laminadora, ¿sí? O sea, hace no más de un mes se montó esta laminadora y directamente montada por el propio personal de la empresa, ¿no? Con unos ahorros de costos impresionantes, ¿sí? Bueno, estas máquinas, las Near Field Communication, no estamos hablando, digamos, hay máquinas brasileras que ya tienen este tipo de tecnología. Acá vemos, por ejemplo, para los nostálgicos del sector, que algunos he visto por ahí escuchando esta charla, el control de borde neumático que tenían tradicionalmente hace 20 años atrás, hoy en día es una cámara que registra frente a dos marcas que tiene el cilindro el recorrido de la bobina, por eso podemos hoy bobinar a 800 o 1000 metros por minuto una bobina y que salga perfecta, reemplazándola, ese tradicional y viejo sensor, por una cámara, digamos. Con lo cual, bueno, esto va a provocar una revolución, digamos, en más o mayor medida que lo que la evolución económica del país lo permita, ¿sí? Bueno, y por último, para ir cerrando, vamos a ver las estimaciones del impacto de la pandemia. Y esto es en el marco de las estimaciones, ¿sí? Porque en realidad ni los cuerpos médicos mismos saben cuál va a ser el resultado final, o ni siquiera el final, los resultados o el comportamiento del COVID, de modo tal de que mucho menos lo podemos saber los técnicos e ingenieros que trabajamos en el área del envase flexible. Pero sí hay algunos temas que me parece que van a tener incidencia. Por ejemplo, uno va a ser cuánto permanece el virus en los materiales, ¿sí? Algunos estudios previos, no del todo verificados todavía científicamente, hablan que el material plástico es uno de donde mayor permanencia tiene. Bueno, tendrá que adaptarse a esta nueva exigencia el envase para evitar o disminuir esa permanencia del COVID sobre su superficie, ¿sí? Después, en el sector consumidor va a haber cambios en los hábitos, fundamentalmente en lo referido a la sanidad del envase que está comprando, y también asociado, y esto ya lamentablemente tenemos algunas experiencias en nuestro país, asociado a la crisis económica, va a haber que tener una adaptación de los envases en cuanto a no aportar mayor cantidad de costo a los productos, sobre todo alimenticios, que se comercializan. Como dijimos antes, vamos a ver una mayor incidencia en el e-commerce, una presencia y algunos cambios que van a acompañar al desarrollo de los futuros envases flexibles motivados por el e-commerce. Y también lo que vamos a ver, sin lugar a dudas, esto creo que es la tendencia más importante, es que vamos a ver cada vez más alimentos envasados. Por eso, digamos, yo soy bastante optimista en cuanto al desarrollo de la industria del envase flexible, fundamentalmente porque, digamos, las góndolas en particular de los supermercados cada vez van más a tener la presencia de envases que protejan el alimento superficialmente para evitar contaminaciones y, por supuesto, un mayor desarrollo de los sistemas de inocuidad, ¿sí? Fundamentalmente para evitar contaminaciones virales y microbiológicas. Bueno, con esto yo voy a darle paso a mi gran amigo y colega Guillermo Coulan, que es el gerente comercial del Instituto Argentino del Envase, que les va a contar un poquito más en detalle de qué se trata Alimentec. Después yo le voy a hacer un brevísimo resumen sobre cuáles son las actividades próximas, o sea, los avant premier que vamos a tener durante agosto y septiembre, para que ustedes estén informados, y después vamos a dar paso a todas las preguntas que ustedes me quieran hacer. Así que, Guillermo, te pido por favor, si sos tan amable. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan. Yo te escucho. Sí, se escucha, ¿Sí? Guille. Okay. ¿Vale? Bueno. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por participar. Mi función acá es para, digamos, presentarme. Yo soy Guillermo Coulan, gerente comercial del instituto. Vi que algunas personas que están ahí las conozco, como Nicolás Longo, Gonzalo Falero, en fin. Nuestra función es
la exposición del año que viene, que se va a realizar del 5 al 8 de octubre del 2021, la cual reúne a los más destacados representantes de la industria del envase y embalaje. Esta exposición se organiza cada 2 años en el centro de Costa Salguero. Participan empresas líderes del sector, aproximadamente son 400 expositores, tanto nacionales como internacionales. Esta exposición dura 4 días y aproximadamente tiene 20.000 visitantes, así que cualquier información que quieran tener al respecto se pueden contactar con nosotros a un mail que es ventas@envase.org. También pueden entrar a una página donde está toda la información de la exposición, están los planos, los estanes, los expositores que participaron en el 2019, que es www.envase.org. De todos modos, si hay alguna pregunta concreta o específica, yo puedo darles también mi mail o mi celular, y pueden hacerlas llegar. Mi mail es guillermo.cowland@envase.org. Cowland es como la estación de tren con U, pero se deletrea de la siguiente manera: es Charlie Oscar Uniform Golf Hotel Lima Alfa Novembre. Eso es Cowland. Estoy a disposición de cualquier pregunta que quieran hacer al respecto, y además nosotros tenemos una revista que sale 4 números anuales, salen en marzo, en julio, septiembre y diciembre, lo cual pueden poner publicidad, poner notas. Los socios del instituto tienen un espacio gratis para poder poner notas con respecto a su empresa, a la presentación, a nuevos productos y demás. Y también, bueno, tenemos el curso de técnico en envase, tenemos un posgrado, que, digamos, para todo ese tipo de informaciones es conveniente contactarse con nosotros vía mail para tener un mayor detalle al respecto, ¿no? Los que estén interesados. Así que, bueno, eso es, digamos, en resumen, lo que el instituto además hace. Les digo, bueno, este instituto se fundó en el año 1969, así que hemos cumplido 50 años el año pasado, y este instituto fue fundado por el entonces doctor Enrique Skolnik, una de las personas que fue fundador del instituto, que por supuesto ya no lo tenemos con nosotros porque falleció hace unos años. Bueno, nada más. Les agradezco infinitamente a todo el mundo que haya participado. Te devuelvo la palabra a Juan para las preguntas que tengas con respecto para evacuar consultas y preguntas a ti, y te felicito nuevamente por la disertación que has hecho. Gracias y buenas tardes para todos. Bueno, gracias, Guillermo. Como les anticipé, esta es la agenda que ustedes pueden encontrar en la página. Nosotros estamos parados aquí. Estas son todas las actividades que están programadas por el instituto, tanto mayo como septiembre. Los invito a revisar la página donde ustedes van a encontrar todos y cada uno de estos eventos. En particular, digamos, los quiero invitar a este ciclo de conferencias sobre flexografía, que se va a realizar del 18 al 21 de este mes, con el aporte de Flint como partner nuestro para desarrollar una serie de cosas. Tiene a favor esta situación que estamos viviendo. Esto nos permitió, vamos a tener especialistas de prácticamente toda Latinoamérica, de Brasil, de Colombia, de España, de México, de modo tal de que es una posibilidad que no siempre se da, porque sería imposible por los costos poder reunir a semejante cantidad de especialistas, pero bueno, esta es la opción que nos brinda estas actividades virtuales, así que, bueno, los convoco y espero que para los que les interesen este tema se puedan acercar al mismo. Bueno, desde ya, muchas gracias, estoy a disposición para las preguntas que nos hayan hecho llegar a través del chat. Hola, Juan, Valeria te habla. Bárbara, Sí. ¿De quién es el estudio de impacto ambiental comparativo de los envases para tener un producto determinado? Perdón, repetime, pues salí un poco entrecortado. ¿De quién es ese estudio de impacto ambiental comparativo de 3 envases para contener un producto determinado? Eso es de una consultora norteamericana. Si me das un minuto, lo tengo anotado. De Frost & Sullivan. Ok.
Bien. Juan, no sé si quieres comentar el tema de la encuesta mientras vamos haciendo las consultas. Sí, bueno, ahora van a recibir, Valeria va a poner una encuesta para ver que nos ayuden un poco a mejorar esta iniciativa de los webinars. Los invito a todos aquellos que estén todavía participando que por favor la contesten porque es una herramienta muy útil para nuestra actividad. Bueno, no sé si quieren abrir los micrófonos, hubo mucho movimiento en el chat, pero de preguntas, consultas, la gente fue hablando y participando. No sé si alguien quiere abrir el micrófono, por favor, y preguntar. Estamos a disposición, no hay problema. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Lucas Barrero, yo fui exalumno del instituto. ¿Qué tal? Quería consultar acerca de qué piensa acerca de la competencia estética de un packaging flexible, laminado, un toy pack, stand-up pouch, en relación a uno que tenga, que sea rígido, disculpe. Como un ejemplo, se me ocurre un frasco de mayonesa contra el flexible. Bueno, claramente en lo estético, digamos, al tener toda la superficie, la posibilidad de ser impresa, la estética es mucho mayor. Digamos, en un frasco de vidrio dependemos de una información que está concentrada en su etiqueta y a lo sumo podemos armonizarla con la tapa, pero claramente ahí es favorable al envase flexible, sin lugar a dudas. La duda que tengo en particular, y te agradezco la pregunta, es qué va a pasar con el e-commerce. A lo mejor la función de venta y lo estético del envase que hoy tenemos empieza a dejar de tener sentido si eso va dentro de una caja de cartón cuando lo compro, ¿no? Esa es una interrogante. Hoy por hoy digo que frente a otras alternativas, claramente, sobre todo con los últimos avances que hubo en los procesos de impresión que les comenté, sin lugar a dudas gana el envase flexible. Perfecto, muchas gracias. De nada. Saludos desde Guatemala, les saluda Guillermo Galindo. ¿Cómo estás? Se ha estado ya promoviendo mucho, especialmente por Dow, lo que es el polietileno bioorientado. ¿Qué expectativas le ven ustedes respecto a competencia, por ejemplo, con el BOPP? Bueno, yo le veo muchas. Bueno, primero agradecerte que nos escuches desde tan lejos. Y después creo que yo le veo muchos. El polietileno tiene un montón de ventajas. Bueno, por empezar es termosellable, entonces todo lo que tiene que cerrarse por acción del calor, el polietileno aporta un grado muy importante. Si encima lo logro bioorientar de una manera muy importante, como es el caso que vos mencionás de Dow, para estos nuevos polietilenos, yo creo que va a ser una fuerte competencia para el polipropileno, digamos, en cierto grado de espesores, ¿no? Yo creo que todavía a espesores muy bajos, digamos 20, 25 micrones o menos, el polipropileno todavía tiene algunas ventajas relativas. Si nos vamos un poco arriba, creo que este material va a ser muy competitivo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Franco Falduti. Muchas gracias, Juan, por la presentación. La verdad que fue muy buena y muy interesante. Quería consultarte respecto a la tendencia de utilizaciones de adhesivos en laminación. Así como en los últimos años en impresión ha migrado muchísimo del rotograbado a la flexografía, me pregunto si hay algún tipo de informe o alguna percepción tuya personal respecto a la migración de adhesivos con solvente a sin solvente. Bueno, todavía los adhesivos sin solventes no han alcanzado una performance muy alta cuando las temperaturas de sellado del laminado es muy alta. Es decir, por ejemplo, cuando tengo que soldar espesores muy gruesos, como es el caso de los doypack que vimos. ¿Sí? En ese caso, por eso, digamos, y para otras aplicaciones donde, por ejemplo, las resistencias químicas son muy exigentes, en el caso de algunos tipos de salsas o aderezos con un alto contenido ácido, bueno, ahí todavía el solventless no llega a cumplimentar la performance que sí alcanzó con el adhesivo con solventes, ¿sí? Por eso existen las máquinas duales, o sea, que
que pueden manejar los dos adhesivos simultáneamente. Creo que a la larga, por un tema ecológico, inclusive el ahorro energético y la facilidad de uso, van a ir evolucionando los adhesivos hacia los solventless, pero hoy por hoy tienen que convivir los dos. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, aquí Guillermo Galindo de nuevo respecto a los biodegradables. ¿Qué tendencia hay en Sudamérica, por ejemplo, en el caso de aditivos para polietileno, polipropileno y usarlos para convertir en biodegradables estas películas a partir de estas resinas? Bueno, si entiendo bien la pregunta, esto se apunta a los catalizadores denominados oxodegradables, ¿sí? O sea, los catalizadores positivos de la oxidación del polietileno. Bueno, No, básicamente yo he visto en uno que se llama Ecologic, que es en Estados Unidos, que evita, no es oxodegradable, sino directamente biodegradable. Cuando está en el vertedero el producto, es atacado por los microorganismos para poderlo disolver y convertirlo prácticamente en vapor, agua y humos. Sí, yo creo que eso tiene futuro, son el PHB es uno, el PLA que yo comenté es otro, digamos. La gran cuestión aquí son dos. Una es poder alcanzar la performance, sobre todo en barrera, que los plásticos tradicionales tienen, que hoy por hoy los plásticos biodegradables que están muy cerca de convertirse en commodities no alcanzan. Por un lado. Y por otro lado, que es algo que, digamos, es cuestión de educar al soberano, educar a los pueblos, es que los materiales son biodegradables y compostables si yo lo coloco en un ámbito para que ese proceso se lleve a cabo, ¿sí? O sea, en Argentina tenemos una diversidad de climas muy grandes y no es lo mismo tirar un envase en la zona selvática nuestra que tirarlo en la zona desértica nuestra, porque ahí hay condiciones de humedad, condiciones de pH del suelo, flora microbiana totalmente distinta, entonces por ahí lo que se degrada en la selva no se degrada en la montaña o en las zonas áridas, es decir que el desarrollo de los materiales biodegradables, que yo lo veo cercano, tiene que estar acompañado de una planta de compostaje o algún sistema que garantice las condiciones de biodegradabilidad de ese producto, si no vamos a estar viendo las bolsitas volar como las vemos ahora con los plásticos tradicionales. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Bien, no sé, Vale, si hay más preguntas que llegaron. Si no, bueno, No, me creo que despido no. de todos. Muchísimas ¿Querés gracias. poner tu cámara, Juan? Así te ven para despedirte. Como no. Bueno, les agradezco mucho la atención a todos ustedes. Espero que les